Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Gwenlan se levantó, pero el padre lo detuvo. Déjalo ir. El padre dijo, es un poco cruel hablar sobre un niño delante de un Omega. ¿Por qué no discutimos las condiciones antes de que vuelva? Gwenlan quiso apartarlo y perseguir a Gautú para preguntarle qué quería decir, pero comparado con su lento paso al entrar, los pasos de Gautú eran tan rápidos como los de un conejo blanco que corre por su vida al salir. Gwenlan tuvo que resistirse a perseguirlo con tanto pánico. Shen Xiaoyu estaba muy ocupado ese día y finalmente terminó su trabajo a las 8. Según Huayo, gracias a su insistencia, la tubería de agua rota del departamento ya se había reparado y se podía mudar con normalidad esa noche. Shen Xiaoyu condujo a casa y de camino su secretaria recibió una llamada. Tras escuchar dos frases, le entregó el teléfono a Shen Xiaoyu y dijo: Señor Shen, el presidente lo llama. Shen Xiaoyu se apoyó en el asiento trasero y se echó una siesta con los ojos cerrados. Al oír esto respondió: Cuelga. Pero el presidente ha ordenado que conteste. Hua Yong y Shen Xiaoyu recibieron su certificado de matrimonio el 12 de julio. Los preparativos de la boda fueron complicados e implicaron demasiadas cosas, y los requisitos de Hua Yong eran extremadamente estrictos. Por lo tanto, la ceremonia se programó para 3 meses después. Shen Xiaoyu llevó una camisa oscura y solo al tocarla con las manos notó que llevaba una capa de material a prueba de radiación. El ordenador de la oficina fue retirado del escritorio y todos los archivos electrónicos fueron reemplazados por versiones en papel. Había un compartimiento especial para ordenadores no muy lejos. Aunque Huayo insistió en que no era problemático, la atención de Shen Xiaoyu aumentaba día a día. Insistía en que los primeros 3 meses eran el periodo crítico del desarrollo fetal y que los niños eran extremadamente sensibles a la radiación en esa época. Shen Xiaoyu era un adicto al trabajo y trabajaba unas horas asombrosas largas. Le preocupaba que la radiación excesiva afectara la salud de los niños. Debido al incidente anterior, Shen Xiaoyu seguía sintiendo antipatía por Wenlan, pero esta vez tenía razón. Huayun también sentía que Wenlan era un gran tonto. De hecho, dejó escapar a Gaotu ante sus narices. La noche en que Huayun le propuso matrimonio con éxito, Wenlan movilizó repentinamente todos los recursos posibles y buscó gente por todo el mundo, como si se hubiera vuelto loco. El alboroto fue tan fuerte que las preguntas de todas partes pronto llegaron a Huayun. Wenlan transfirió temporalmente todos los recursos y personal que se podía movilizar alrededor de la ciudad. Gautú huyó, dijo. En respuesta a la preocupación de Huayong, Wenlan dijo esto: ¿No huyó el secretario Gao hace mucho tiempo? Esta vez es diferente, respondió. Cuanto más grave es el asunto, más fría es su actitud. Hoy la voz de Wenlan sonaba como la de un funeral, como congelado, y hablaba muy despacio. Huayo percibía su frialdad al otro lado del teléfono. El padre de Gautú dijo que Gautú está embarazado y que ese niño es mío. Wenlan explicó los hechos, palabra por palabra. Al hablar del padre, su voz se volvió aún más fría. El padre dijo que si quiero que Gautú no tenga al niño, tengo que darle 10 millones. ¿10 millones? Cuando Huayong recibió la llamada, llevaba un delantal y preparaba sopa para Shen Xiaoyu en la cocina. Al oír esto, dejó la cuchara y dijo con desdén: El padre no tiene ni idea del dinero que tienes, ¿verdad? Tiene una moneda de cambio enorme en la mano y quiere chantajearte. Debería ser al menos 100 millones. Huayong, no es momento de bromear. Huayong probó la sopa y preguntó con curiosidad: ¿Entonces qué? ¿Estás de acuerdo?
Wenlan se desplomó aún más. ¿Cómo puedo aceptar que Gaotu no tenga al niño? Huayon dijo, ¿no odias mucho a los omegas y odias aún más a los niños? Gaotu es un beta, ¿cómo pudo embarazarse? Es imposible que alguien se embarace con mi hijo, a menos que... Wenlan frunció el ceño. ¿No me dijiste que le tomaste una foto a ese omega en la cena de ese día? Sí, te envié la foto hace mucho tiempo. Wenlan abrió los mensajes con impaciencia y revisó el historial de conversaciones entre él y Huayon. La foto de esa noche. Abrió la foto a toda prisa, pero descubrió que había caducado. Envíala de nuevo. Así es como me pides ayuda. Huayon suspiró insatisfecho, pero estaba de buen humor, así que a pesar de la impaciencia de Wenlan, envió la foto rápidamente. Finalmente llegó la foto. El otro extremo del teléfono se quedó en silencio. Wenlan no dijo nada y solo se oyó una respiración contenida y pesada. Sabías que Goku era un omega desde hace mucho tiempo. Por eso dijiste esas tonterías de que cuando Gaotu me viera iba a huir. Dije algo malo. Huayon dejó el teléfono con calma en la mesita de la cocina, encendió el altavoz y sirvió la sopa crujiente. ¿Qué pasa? Huayon preguntó. El secretario Gaotu escapó con el pretexto de ir al baño. Wenlan, tu determinación de investigar a fondo para encontrar a esa persona es realmente conmovedora. Sigue trabajando duro y sigue así. Pronto todo el mundo sabrá que el secretario Gao se escapó de la casa con un bebé. Mensaje Wenlan. Tienes 3 minutos para devolver la llamada inmediatamente. De lo contrario, asumirás las consecuencias. Han pasado 3 horas, Gaotu. Devuélveme la llamada. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Por qué no me contestas? Al revisar los mensajes que le envió a Gaotu, Wenlan se sintió impotente. Ninguno recibió respuesta. Todos se fueron al mar. Últimamente Wenlan ha estado muy privado de sueño. Siente la nuca como si le hubieran dado un golpe y el dolor sordo es difícil de detener. Tiene la mente nublada, la frente oprimida. Han pasado 3 meses en un instante y el otoño está a punto de llegar, pero aún no hay noticias de Gaotu. Para terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.